Bienvenidos a nuestra lección número 3. Comencemos cantando nuestro canto lema, la escuela dominical. A la escuela dominical me gusta ir, me enseñan de mi Salvador. A la escuela dominical me gusta ir, pues la Biblia entiendo mejor. Aquí sentimos tanto amor, es una gran familia del Señor. Si no pudiera arreglar, domingo habría sin cesar. A la escuela dominical me gusta ir, mi ofrenda doy a mi Señor. A la escuela dominical me gusta ir, donde Él le canto roll. Pues espero que se estén aprendiendo este bonito canto. Continuamos con nuestro pasaje lema. Recuerden, se encuentra en Hechos 2, del versículo 42 hasta el versículo 47. Ya si tú estás tomando el reto, hoy te toca memorizar el verso 44. ¿Sí? Ya te debes de haber aprendido el 42 y el 43. Pero para recordarlo vamos a leerlo todos juntos. ¿Les parece? 1, 2, 3. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Hechos 2, 42 al 47. El Señor es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Segunda de Pedro 3, 9, parte B. Dios tiene paciencia para todos aquellos que aún no le conocen, pero Él quiere que cada persona que aún no cree en Él pueda hacerlo en un tiempo y que no sea muy largo. Entonces, hoy vamos a estar orando por las personas que aún no creen en Dios. Que en estas conferencias las personas que lo escuchan puedan creer en Él y aceptarle en su corazón. Oremos. Señor bendito, te damos gracias por este día nuevamente, gracias porque tú has estado con cada uno de nosotros y te pedimos, Señor, en esta tarde que tú estés preparando los corazones de aquellas personas que van a escuchar tu palabra en esta conferencia, Señor, en este aniversario, que Padre, tu palabra pueda hacer llegar a sus corazones, Señor, que tu Espíritu Santo hable, Señor, a esas personas que aún no te conocen y que ellos puedan creer, Señor, en ti y aceptarte en su corazón. Te rogamos, Señor, que tú estés obrando grandemente en los familiares, nuestros amigos que aún no son salvos, que tú puedas obrar por medio de tu Espíritu Santo, Señor, y tocar sus corazones, que ellos puedan hacer una decisión por ti. Te damos gracias por las predicaciones que van a estar siendo dadas y te rogamos, Señor, que tú estés obrando en esta gente. En el nombre de Jesús pedimos esto. Amén. Estamos listos para continuar nuestra historia de la iglesia primitiva. Acuérdense lo que hemos visto hasta ahorita. Jesús había muerto.
después de un ministerio de 3 años, y sus discípulos estaban bastante tristes, pero no estaban tristes mucho tiempo, porque a los 3 días Él resucitó, y después de 40 días caminando con ellos, fue al cielo. Una semana después, los discípulos estaban en el aposento alto orando, ¿te acuerdas? Y de repente el gran sonido, el ruido que se escuchó, y vino el Espíritu Santo a morar en cada creyente. Si tú has aceptado a Jesús como tu Salvador, Él vive adentro de ti. ¡Qué bonito! ¿Sabes? Ellos empezaron a predicar y muchas personas aceptaron a Cristo. La Biblia nos dice en el libro de Hechos, capítulo 2, que 3,000 personas aceptaron a Cristo ese primer día. Y después Dios iba agregando cada día más y más y más gente. Bueno, iba pasando el tiempo y conforme iba pasando, Dios iba haciendo grandes maravillas y estaba mostrando su poder en la nueva iglesia. Ellos se reunían en la iglesia de los judíos porque ellos no tenían templo al comienzo. Y se reunían en el gran templo en Jerusalén. Pero estando ahí, los sacerdotes, los mismos que habían condenado a Jesús a la muerte, esos mismos, ellos empezaron a ver y ver que cómo esta iglesia estaba creciendo y creciendo y creciendo. Y la verdad, se pusieron algo celosos. No les gustó que les estaba pasando algo bueno. Entonces miraban ellos cómo personas enfermas llegaban al templo y cómo Dios los sanaba. ¡Wow! En esos tiempos, Dios le dio el poder a los apóstoles de orar por personas y algunas de ellas sanaban. ¡Gloria a Dios! ¡Qué bueno! Sabes, eso no era para todo el tiempo de la iglesia, pero en el principio sí. Qué bonito hubiera sido estar en ese día y saber y ver a una persona entrar en una camilla y salir caminando. ¡Wow! Pero no era bonito para los sacerdotes. Ellos se ponían cada vez más y más celosos y molestos. Y había un grupo de hombres, de 70 hombres, que se llamaba el Sanedrín. Ellos no querían nada que ver con esta nueva iglesia. Pero ¿sabes? Muy pronto ellos dijeron, ¿cómo vamos a hacer para pararlos? ¿Cómo vamos a hacer para que ya no esté creciendo esta iglesia? Ya sé, vamos a arrestarlos. Entonces los arrestaron a todos los discípulos y los echaron a la cárcel y pusieron guardias. Y luego, entre la noche, vino un ángel de Dios y abrió la puerta de la cárcel y les dijo, sálganse y sigan predicando en el templo. Pues los discípulos, viendo los guardias no los vieron, estaban despiertos, pero no los vieron, pasaron enfrente de ellos, era un milagro de Dios. Los discípulos estaban contentos de que Dios estaba con ellos, Dios les estaba dando paz y valor, aunque estaban en medio de la persecución. Jesús les dijo a sus discípulos, en Juan 14:27, la paz os dejo, mi paz os doy, yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. En otras palabras, Jesús les dijo a sus discípulos y nos dice a cada uno de nosotros que hemos creído en Él, puedes tener paz y valor, aunque otras personas estén en contra de ti. Ahora, el Sanedrín no estaba en contra de los discípulos porque les caían mal como gente. Ellos nada más no les gustaba que ellos creían en Jesús y predicaban a Jesús. Por eso se molestaban bastante. Persecución es cuando alguien te trata mal sencillamente porque tú crees diferente que ellos. Cuando alguien se burla de ti porque tú crees en Jesús, o alguien te trata mal o no te invita a jugar porque tú crees en Jesús, bueno, eso es persecución. A veces pasan cosas feas a cristianos porque hay personas que no quieren nada de ellos, no quieren escuchar acerca de Jesús. Eso se llama persecución. Pero Jesús te dice a ti también, si te llega a pasar esto, la paz os dejo, mi paz os doy. No la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Podemos estar tranquilos, podemos tener paz y valor porque Dios está con nosotros en medio de la persecución. Y la próxima mañana se junta el Sanedrín. Ahora sí, traigan a esos discípulos de Jesús. Vamos a ver qué les hacemos. Y fueron a la cárcel. ¿Y qué crees que encontraron? No encontraron nada. Bueno, ¿qué crees que pasó con esos pobres que fueron a la cárcel a buscarlos? Buscaron y no había nadie ahí. La palabra de Dios dice, por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad y los guardas afuera en pie ante las puertas. Mas cuando abrimos, a nadie hallamos dentro. Mira el milagro de Dios que hizo para los discípulos de Jesús.
Sabes, esta es una historia del libro de Hechos, capítulo 5, y podrás leer muchos detalles que por el tiempo corto no te puedo contar. Muchas cosas muy interesantes, además, en este capítulo 5 de Hechos. Y de repente alguien les llega a decir, ¿a quién buscan? A los hombres que metimos aquí anoche. Ah, están en el templo, están predicando. ¿En el templo predicando? Pero nosotros los habíamos encerrado. Y está cerrada la cárcel, y los guardias no se durmieron. Pues vamos. Entonces fueron por ellos y los trajeron delante del Sanedrín. Imagínate el susto de los pobres soldados. Imagínate, pobrecitos, ¿cómo que no van a estar ahí? Así pasó. Pues así fue que llegaron los apóstoles, los discípulos de Jesús, delante del Sanedrín por segunda vez. Y el Sanedrín se enojó, y se enojó, y se enojaron. 70 hombres enojados contra 12 discípulos que estaban ahí. Se enojaron tanto con ellos y les dijeron, ¿no les mandamos que no predicaran en el nombre de ese Jesús? Estaban pero bien enojados. Y Pedro les dijo muy calmadamente, señores, Jesús nos mandó que habláramos y predicáramos. Pues no nos gusta, nos quieren hacer sentir culpables por la muerte de ese Jesús. Y la verdad, sí eran culpables. Pero no seamos tan malos con el Sanedrín, porque todos nosotros somos culpables de la muerte de Jesús. La palabra de Dios nos dice en Romanos 3:10, como está escrito, no hay justo ni aún uno. ¿Sabes por qué murió Jesús? Él murió por ti y Él murió por mí. Porque todos hemos pecado. Porque como dice aquí nuestro versículo, no hay justo ni aún uno. Nadie ha hecho el bien. Por eso Jesús tuvo que ir a la cruz. Él fue a la cruz para pagar tus pecados y los míos. La palabra de Dios nos dice que Él fue a la cruz para hacer algo muy, muy, muy bonito. ¿Alguna vez has ensuciado alguna camisa o pantalón o muchachitas, a lo mejor alguna faldita? ¿Lo has ensuciado jugando? Y te lo llevas a tu mamá y tu mamá lo lava y queda limpio otra vez. Pues eso hizo Jesús y Él quiere hacerlo contigo. Mira lo que dice Apocalipsis capítulo 1, verso 5 en la segunda parte. Al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Ahora, normalmente no lavamos cosas con sangre, los lavamos con agua y jabón, pero pecados no se quitan con agua y jabón. Esos solo se quitan con la sangre de Jesús. Es lo único que puede perdonar pecados. Por eso había ido Jesús a la cruz, para pagar por tus pecados, por mis pecados y también por los pecados del Sanedrín. Por eso estaban sintiendo ellos culpables, ellos sabían que estaban mal. Pues en eso se levanta un hombre, algo viejito en el Sanedrín. Era un viejito que era muy sabio, se llamaba Gamaliel. Y ese viejito le dice al Sanedrín, caballeros, quiero hablar. Imagínatelo, a lo mejor unas barbas largas y blancas. Quiero hablar. Si ellos están de parte de Dios y nosotros les hacemos algo, Dios nos va a castigar. El Sanedrín lo pensó y dijo, oh, sí es cierto. ¿Y qué crees? Los discípulos estaban de parte de Dios. Jesús, quien es Dios, les había mandado a salir y decirle a todos acerca de Él. Ellos estaban predicando y contando a otras personas acerca del Señor Jesucristo, tal como Él les había mandado. Y el Sanedrín por eso los soltó ese día. ¡Wow! ¡Qué bien! Aunque había llegado la persecución, Pedro y los demás discípulos estaban tranquilos. Ellos le dijeron al Sanedrín, juzguen ustedes qué debemos hacer. Si es que no debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. Y es así. Debemos obedecer a Dios primero. ¿Sabes? Cuando ellos regresaron estaban tan contentos, tan animados, porque así podían ellos predicar y enseñar y contar a otras personas lo que Jesús había hecho, que Él los había librado. Acuérdense, en Juan 16:33 nos dice, estas cosas he hablado para que en mí tengáis paz. Mira nada más. Jesús sabía que iba a haber persecución. Jesús sabía que los iban a tratar mal por Él. Por eso Él les había hablado para que ellos tuvieran paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Qué hermosa promesa del Señor Jesús. Nosotros podemos ver que Él nos promete que vamos a tener
problemas, va a haber gente que no nos quiere, simplemente porque creemos en Jesús. Pero Él dice que podemos tener paz y podemos tener valor, aún en medio de la persecución. Hoy en día hay muchos cristianos que están sufriendo en todo el mundo, porque hay personas que no quieren que ellos crean en Jesús. Algunos les hacen cosas terribles. Pero sabes, gracias a Dios tú y yo vivimos en un país donde hay muy poca persecución. Y la verdad no nos tratan muy mal. Si nos tratan mal casi siempre es porque nosotros nos hemos portado mal, no porque es que creamos en Jesús. Pero sabes, si tú sufres y sufres por creer en Jesús, puedes tener paz y valor en medio de la persecución, porque así Jesús lo dijo. Y si tú nunca has aceptado a Jesús como tu Salvador, podrás decir, ya la libré. Sí, libraste la persecución, pero tienes un problema mucho mayor. Mira, Juan capítulo 1, verso 12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hay dos familias entre el ser humano. Hay los que son hijos de Dios, o sea, los que han creído en Jesús como su Salvador, y hay los que no han creído en el Hijo de Dios. Si tú eres de la gente que no han aceptado a Jesús, hoy puedes creerle. Este versículo dice que si le recibes y crees en su nombre, Él te hace un hijo de Dios. Claro, puedes evitar la persecución si no eres un creyente, si no crees en Jesús, pero no vas a ser parte de la familia de Dios y no vas a tener el Espíritu Santo adentro de ti para ayudarte y no vas a tener un hogar en el cielo. ¿Qué mejor? Que tú y yo mejor nos pongamos firmes y digamos, venga lo que venga, yo creo en Jesús. Y si no has creído en Él, hoy puedes creer. El Señor Jesús te hace parte de su familia y te da paz y valor, aún en medio de la persecución. Vimos en la clase que los discípulos y la iglesia fueron perseguidos, pero ellos no tuvieron miedo, ellos tuvieron paz y tuvieron valor. Y nosotros también podemos tener paz y valor. Vamos a cantar el canto de No tengas miedo. No tengas miedo, Cristo te cuidará en noche oscura, Él siempre viendo está, habla con Él, cuéntale todo, pues te oye siempre el Señor. Siempre te cuida el Señor, siempre te ayuda en su amor. Cristo te guarda y te guía, pues Él te ama. Siempre te cuida el Señor, siempre te ayuda en su amor. Anda contigo el buen Salvador. Solo Dios hace la... Abuelita. Oye, abuelita, vengo de la clase, estaba bien divertido. ¿De qué trató? De algo bien padre que A ver. se llama persecución. Wow, ¿y qué es eso de persecución? Era algo feo, pero me gustó aprender de ello, porque era en la iglesia, había personas que creían en Jesús, pero había gente que no les gustaba. Sí, como cuando yo juego Clash y a Chabelita no le gusta. Eso, Ya, sí, hijito. más o menos. Ahora que mencionas eso, me acuerdo en mis tiempos que cuando la gente empezaba a ir a la iglesia, a veces otras personas no les gustaba. ¿A poco? Pero, ¿sabes qué les hacían a esas personas? ¿Qué les hacían? Les quitaban a veces su luz, a veces su terreno, pobrecitos. Pero con la ayuda de Dios
salieron adelante. Órale, de veras. Sí. ¿A poco hoy en día hay eso? ¡Wow! Yo no sabía que eso se pasaba hoy en día. Estoy aprendiendo mucho de la Biblia. Oh, pero ahorita voy a hacer persecución. Jeje. ¿Cómo que vas a hacer persecución? Ah. ¿A dónde? Es que voy a perseguir a Ana Paola porque me robó mi celular y yo pensaba que podía jugar Clash, aunque sea de mentiritas, y la voy a perseguir para que me la Ay, dé. Chuy, no hagas esas cosas. Recuerda que No. está chiquita. No le voy a hacer nada, solo le voy a quitar mi celular porque quiero jugar a que estoy jugando Ay, Clash. mijito. Sí, ya voy. Ana Paola, ¿dónde estás? ¡Está Paola!